dar comienzo al último encuentro de este curso. En primer lugar, quiero señalar que los trabajos prácticos recibidos realmente muestran un compromiso con las consignas planteadas. La licenciada Busquier, que los ha leído en profundidad, encontró no solamente una real lectura de la bibliografía, de la normativa, sino un compromiso en la elaboración de las respuestas, y nosotros en particular lo que queríamos destacarles es el agradecimiento porque quisimos aprovechar estos trabajos prácticos no solamente para la evaluación que se plantea en el curso, sino fundamentalmente para hacer un intercambio, y han surgido tanto en el primero, pero fundamentalmente en este segundo, ideas muy interesantes que vamos a tomar en cuenta para la elaboración de políticas públicas y también en la articulación institucional que tenemos con la Procuración General. Como ustedes saben, desde el primer encuentro tratamos de comprender que existen roles, creencias, ideas estereotipadas sobre las mujeres y sobre los hombres, y la división del trabajo y la distribución del poder que han sido reconocidos como un obstáculo más en el acceso a la justicia. Es decir, entre los factores de vulnerabilidad que aparecen, así como los factores más bien físicos que hay o estructurales de acceso a la justicia, el hecho de ser mujer es uno más de estos factores. Y tanto en el primer encuentro de presentación como en el segundo hicimos hincapié en la mujer accediendo a la justicia en cualquier fuero, es decir, ante cualquier conflicto. Pero ya en el último encuentro nos focalizamos en una de las consecuencias más trágicas que tiene la legitimación de esta cultura patriarcal, y que a su vez ese producto es con el cual ustedes, en tanto fuero penal, tienen mayor nivel de contacto, y es la cuestión de la violencia de género contra las mujeres. Tomamos para ello, así está en el PowerPoint, la definición de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres, la 26485, que hace un énfasis especial, reiterando lo que venimos desde el primer minuto señalando, que para que haya violencia de género, esa relación violenta, esa acción o esa omisión tiene que darse en una distribución o en una relación de poder desigual. Con esto queremos decir que no toda situación violenta donde una mujer es víctima es una situación de violencia de género contra las mujeres. Y también queremos decir que si bien en términos mayoritarios, cuando hablamos de la persona con conductas violentas, nos referimos generalmente a los hombres, esa visión está dada porque el tipo de violencia sobre el que más se ha abordado desde el punto de vista de la psicología, de las ciencias jurídicas, de la normativa, de los dispositivos estatales de prevención y de asistencia, es la violencia de tipo familiar, y por lo tanto, en términos mayoritarios, es el hombre quien presenta conductas violentas y pone en riesgo la integridad física, sexual, emocional, psicológica, económica de la mujer. Pero podría haber violencia de género contra las mujeres llevada adelante también por otra mujer. Hoy pensaba en ejemplos de modalidad laboral o institucional, es decir, hay una persona, en este caso una mujer, que está en una situación de poder diferencial en relación a otra, y eso también es una situación de violencia de género contra las mujeres. O sea, es muy importante siempre reflexionar sobre esta cuestión, fundamentalmente para lo que vamos a terminar de analizar hoy, ya cuando estamos en el marco de una investigación penal, tanto para comprender todo el proceso en casos de amenazas, de lesiones graves, de intentos de femicidio, cuando
también cuando tengamos frente a nosotros, o ustedes tengan frente a ustedes, una investigación de un femicidio. En el último encuentro, de manera un poco veloz, porque ya veíamos que era el horario de cierre, hicimos referencias a las medidas de protección. Dijimos en la lectura de la Ley 26.485, que es homologable con la Ley 12.569 y su modificatoria de la provincia de Buenos Aires, que cuando un juez, un fiscal, recibe una denuncia, evalúa el riesgo, toma la medida de protección y después declina la competencia si es que por la naturaleza de los hechos no corresponde al ámbito penal, laboral o al lugar donde la mujer víctima se hubiese referido. Pero tenemos la obligación de tomar las medidas de protección. En la ley nacional hay un primer conjunto de medidas que hacen referencia a cualquier tipo de violencia. Y un segundo artículo que se refiere específicamente a medidas de protección en caso de violencia doméstica. Casi todas las medidas allí referidas parecen del ámbito de familia. La exclusión de la parte agresora, fijar una cuota alimentaria provisoria, suspender provisoriamente el régimen de visitas, llevar adelante el inventario de los bienes conyugales, patrimoniales. Y a veces parece de naturaleza extraña al ámbito penal. Sin embargo, estas son medidas de protección porque la determinación de una cuota, el establecimiento de un régimen de visitas, el mantenimiento de ese régimen, muchas veces revictimiza a la mujer al obligarla a tener que, aunque no haya mediación, que discutir en un ámbito jurisdiccional cómo va a ser el tema de los recursos y cómo va a ser el tema del régimen de visitas. Obviamente, como ambas leyes, la nacional y la provincial, lo indican, toda medida de protección debe ser fundada y por un tiempo determinado. Y en este caso, de las medidas que parecen más de tipo del derecho de familia, podrían ser incluso en comunicación al juzgado de familia interviniente. Una vez que refieren a estas medidas protectorias, les recuerdo en el marco de ese capítulo procesal que tiene la ley nacional, que depende de la adhesión de las provincias y que la provincia de Buenos Aires, al decretar la emergencia social en materia de violencia de género, avanzó sobre su adhesión y después a su vez modificó la ley provincial, la ley 12.569, estableciendo que las cuestiones procedimentales se aplicaran a los casos, constituyeran estos o no delitos. Así que si lo constituyeran en el ámbito penal, de alguna manera también debieran respetarse algunos de los principios y recomendaciones procesales que hay allí. Una de las cuestiones a las que hace referencia ese capítulo es a las amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, que el artículo lo pone en cabeza del juez porque en el fondo siempre se está pensando solo en las medidas de protección, pero que en el caso de los fiscales y en el caso de la defensa, ya sea pública o a través del abogado patrocinante, si ella se constituyó como particular damnificada, tienen para impulsar el proceso. Y también rige el principio de amplia libertad probatoria, porque comenzamos cuando fuimos a la definición reconociendo que durante siglos se entendió que el problema de la violencia, fundamentalmente de tipo familiar, era un problema de índole privado, que costó mucha organización, luchas, marchas, etcétera, para que ese problema de índole individual y privado se transformara en un problema público y político y por lo tanto requiriera del compromiso del Estado para poder revertir o erradicar esa situación. Otra de las cosas importantes que vimos en estos segundos trabajos prácticos es que la mayoría de ustedes hizo un hincapié
muy importante en relación a que el Estado es el garante final de que se pueda prevenir y erradicar la violencia de género, un concepto que no solamente compartimos, sino que queríamos resaltarlo. Y en este punto, y acá cada uno en su lugar, obviamente reconociendo que el Estado está integrado por los 3 poderes y que por lo tanto requerimos de una articulación interinstitucional mucho más fuerte que en otras instancias. Porque así como le reclamamos a la policía que tome bien la denuncia y le pedimos a la justicia que intervenga, obviamente los programas del Poder Ejecutivo, tanto nacional, provincial como local, tienen que estar a disposición porque no se sale de esta situación solamente con la intervención penal o la intervención jurisdiccional. Y en ese sentido es importante que cada uno tenga bien claro cuáles son sus atribuciones y sus funciones para garantizar esa presencia estatal. En ese contexto dijimos que entonces la Procuración General de la Suprema Corte, en la cabeza de su procuradora, la doctora Falvo, tomó una decisión que, a entender del Ministerio de Justicia, es altamente acertada y que va en línea con los preceptos establecidos en las convenciones internacionales, que es la resolución 346, que la dijimos rapidita la vez pasada, pero que prometí que la íbamos a releer o repasar porque es muy importante. Allí, en esa resolución, se disponen reglas de conexión, es decir, cuando nosotros hablamos de violencia y fundamentalmente cuando hablamos de violencia del tipo familiar o doméstica, tenemos que comprender que en términos generales esas relaciones no son relaciones impuestas, es decir, que nacieron porque hubo una atracción física, un sentimiento de amor o algo que llevó a ese hombre y a esa mujer o a parejas de tipo homosexual a encontrarse, a tener una relación de noviazgo, un concubinato o casarse formalmente. Esa relación puede desde el minuto 1 o a través del paso del tiempo a empezar a tener situaciones de violencia que, como están naturalizadas por quien la padece, no percibe tan rápidamente que está siendo sometida. Desde los ejemplos que decíamos, que tu mamá no me quiere, entonces la alejan de la familia, tus amigas son todas unas locas, entonces la alejan de su grupo de afecto, desde ¿para qué vas a trabajar si yo te puedo mantener? Y entonces la corren de su proyecto personal, hasta después las denigraciones, obviamente, algún tipo de violencia física, el golpe y finalmente puede terminar en muerte. Esto en muy pocos casos ocurre de un día para el otro. En la mayoría de los casos es un proceso que va en evolución, por eso nosotros sentimos que, a diferencia de en otros tipos de delitos, aquí la justicia sí puede prevenir algo más grave, ¿no? Este debate que siempre tenemos, que la justicia con razón dice, bueno, nosotros actuamos cuando el hecho ya ocurrió, es cierto, especialmente la justicia de tipo penal, pero en este caso, si pudiéramos tomar la medida correcta, a lo mejor evitaríamos que esa lesión, ese intento de femicidio termine en femicidio. Tampoco hay una receta mágica y puede ser que algún fiscal y un juez y todo un sistema actúe bien, igual haya un desenlace trágico, pero lo cierto es que la mayoría de los femicidios registrados en nuestro país muestran que hubo denuncias previas de esa situación y por lo tanto desde ahí nuestro interés de poder reflexionar en ver cómo mejoramos la intervención tanto de protección como de recriminación hacia el hombre con conductas violentas. Entonces, ¿qué plantea la procuradora en esta resolución? Esa evolución, ya sé por qué me había ido, no necesariamente es lineal. De hecho, ya lo habrán escuchado en otros momentos, se habla del círculo de la violencia. Es decir,
El hombre tampoco es que un día dice, allá va Juanita, la voy a enamorar para después molerla a palos. No pasa eso en su cabeza. Él tiene aprendidas esas conductas. La violencia no es una enfermedad, es la incorporación de normas de comportamiento que no son pacíficas, pero no es correcto cuando uno plantea el tema del alcohol o de las drogas. Eso puede disparar un mayor nivel de violencia, pero nadie se vuelve violento porque toma o porque consume algún tipo de estupefaciente, sino que tiene esa conducta aprendida. Entonces, salen, se ponen de novios, él empieza a decir, no te pongas la pollerita, le manda 20 mensajes de texto por hora, la empieza a separar de su familia, hasta ahí ella todo eso lo sigue viendo como una cuestión de amor. Puede pasar que en algún momento ante un cumpleaños que no la deje ir o algún evento familiar que no pueda asistir, ella plantee, se dé ahí una discusión, se da ese nivel de tensión, pero ambos quieren recomponer la pareja. Él llora, pide perdón, compra flores, escribe poemas, dice que nunca más lo va a hacer y ella le cree no porque le guste que le peguen, le cree no porque no tenga otra opción, sino porque a veces cree que tuvo la culpa ella, muchas veces ya ha naturalizado esa situación, y en segundo término porque quiere que esa relación funcione. Y entonces ahí vuelve la etapa de enamoramiento hasta que se vuelve a dar esa tensión que en términos generales evoluciona. Lo que pasó del aislamiento, después a los insultos al menosprecio, algún tironcito de pelo, ya un golpe más fuerte y finalmente, insisto, la posibilidad de perder la vida. Entonces, si se da ese círculo de violencia y la niña, la mujer, en algún momento dice no soporto más esa situación, voy a hacer la denuncia, pero después cuando él le pide perdón, lo perdona y cuando vuelve a ocurrir, vuelve a hacer otra denuncia, es probable que encuentren más de una denuncia de la misma mujer contra el mismo hombre. Y eso no los tiene ni que desalentar en su trabajo, ni que hacer pensar al final a esta le gusta. Son cosas que van a pasar en la mayoría de los casos y que lo tenemos que tener presente. Entonces ahí la doctora Falvo dijo, basta de que se une quien está de turno, se haga cargo de cada una de las denuncias de manera aislada, porque de manera aislada puede no dar cuenta de la gravedad, pero si siempre la lleva adelante el mismo fiscal o la misma fiscal, probablemente podamos hacer un abordaje mucho más integral y preciso. Entonces establece que si los delitos tienen la misma pena, se remiten las causas al fiscal que recibió la primera denuncia, o sea, actúa el originario. Si alguno de los delitos es más grave, se lo queda el fiscal que le tocó o la fiscal que le tocó el delito más grave. Si hay fiscales temáticos o referentes, él o ella va a ser que concentre todas las actuaciones. Y expresa que no procede la conexión si retarda la investigación de algunas de las causas o si es un caso de flagrancia, y que el agente fiscal que tome la concentración va a entender en todas las causas, aún en las archivadas, aunque esto no implique la reapertura de la investigación penal. La información que surge de las causas archivadas cumple un efecto orientativo o probatorio respecto de la habitualidad y reiteración de los actos de violencia denunciados. De nuevo, era percibido como un problema de tipo individual y privado y, aunque se haya convertido en un tipo de problema político y público, los hechos muchas veces ocurren entre cuatro paredes con menos testigos y menos pruebas materiales que en otro tipo de delitos, y por eso todas estas recomendaciones, todos estos dispositivos para poder facilitarles el trabajo en una temática que cultural y desde el punto de vista jurídico no es tan fácil de abordar.
El agente fiscal que se encuentra a cargo de la investigación de un delito cometido dentro de un contexto de violencia familiar debe requerir informes de antecedentes a los juzgados o tribunales de familia, juzgados de paz del domicilio de la víctima, porque es probable que haya habido situaciones denunciadas que no llegaron a constituir delito, pero esas denuncias también dan cuenta de cómo fue increciendo el proceso de violencia. Y les recomienda a los fiscales departamentales que conformen fiscalías o unidades especializadas en la investigación de los delitos de violencia familiar. Vimos también en el segundo encuentro, cuando hicimos un repaso de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, que una de las recomendaciones es la elaboración de formularios de fácil manejo. Teniendo en cuenta esa recomendación, el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad y la Suprema Corte elaboraron un formulario único de denuncias para situaciones de violencia familiar que es obligatorio para las comisarías, las de seguridad de la mujer y los juzgados de paz o los tribunales de familia. Nosotros hemos venido trabajando con Procuración para intentar que este formulario sea el único válido para toda denuncia. Ahí en el Power ustedes pueden ir viendo el formulario. Lo voy a ir contando rápidamente porque nos gustaría que más allá del encuentro después ustedes pudieran conversar como Procuración en relación a la aptitud o no de este instrumento. La primera parte es formal, es la dependencia interviniente porque la denuncia se puede iniciar en comisaría de la mujer, en el juzgado o, si ustedes lo tomaran, directamente en la fiscalía, y es necesario que el resto sepa si ya fue a comisaría, si no, quién está interviniendo. Datos de la denunciante y el vínculo que tiene con la víctima, la directora de una escuela, la amiga, la tía, la vecina de arriba, y si pide reserva de identidad o no. En el formulario no está subrayado y con negrita yo lo hice para destacar de cada subtítulo cuáles son los elementos más relevantes. Después tienen los datos de la víctima. Allí ustedes van a encontrar algunos indicadores como ocupación, ingresos, nivel educativo, y dirán, a mí qué me importa, qué me cambia esto en la investigación penal. Claramente a ustedes los afecta poco y nada, pero nosotros lo incluimos porque les dije hace un rato que no solamente ustedes deben actuar en lo penal, sino que esperamos que el Estado tenga una intervención integral, y esto le sirve al equipo interdisciplinario de comisaría de la mujer o al juez de familia para decir, bueno, si tiene obra social, vaya a pedir el turno al psicólogo en tal lugar, tiene o no tiene ingresos, puedo mandarla a algún otro lugar y se va a poder sostener. Tiene que ver con las políticas posteriores de reconocimiento de derechos y no tanto con la cuestión investigativa. Señalé el domicilio transitorio de resguardo. Es importante que ustedes o quienes toman la denuncia tengan bien en claro a dónde hacerle las notificaciones a la víctima y que además ese sea un elemento que esté de alguna manera protegido y que no sea conocido por el hombre con conductas violentas. Después, la relación con el denunciado, porque en los casos de violencia de género contra las mujeres de tipo familiar, fundamentalmente el responsable es una pareja, expareja, exnovio, y en esas situaciones el riesgo es mayor. Subrayé el hecho de saber si convive actualmente con el agresor o no, como si fuese un factor de riesgo. Obviamente que estar bajo un mismo techo desde el punto de vista del sentido común aparece como un riesgo enorme y por eso lo subrayé, pero obviamente nos impacta en el tipo de medida protectiva. La verdad es que hay desenlaces fatales muchas veces cuando la mujer toma la decisión de interrumpir esa relación, y en esa separación es cuando la violencia aumenta al extremo de matar,
Por eso es importante conocer bien cuál es esa relación que tiene la víctima y el denunciado. Datos del denunciado generales, subrayé el hecho de si pertenece o perteneció a Fuerzas Armadas de Seguridad o Policial, no porque crea que los hombres que integran las Fuerzas Armadas, Policiales o de Seguridad tengan más tendencia que el resto de los hombres a tener conductas violentas, sino porque tienen mayor acceso a armas. Y la verdad, creo que ya lo dije en alguno de los encuentros, más de la mitad de los femicidios ocurren con armas de fuego, entonces la presencia del arma es un factor de riesgo y el hecho de saber si él pertenece o no a una de estas fuerzas es un indicador. Y recuerden que una de las medidas de protección es sacarle el arma. En el caso de que sea alguien que está en actividad, una medida de protección podría ser que quede el arma en el lugar de trabajo. En cada caso se trabaja de manera tal de que si están conviviendo, ella no pide la restricción, o incluso si están separados, que el tema del arma tenga un control. El arma reglamentaria, el arma legal que pueden llegar a tener y en muchos casos también, pero que no en el caso de fuerzas de seguridad, pero sí de otros hombres, armas de tipo ilegal, y ahí ya tienen un elemento más para evaluar la peligrosidad de este señor. También está el relato de los hechos. Como ustedes ven, ahí dice, en caso de efectuar además denuncia penal, solamente ajustar copia de la misma. O sea, si en un departamento judicial se insiste con que es solo válido el otro formulario histórico, que se adjunte y no se repita. Nosotros acá hacemos mucho hincapié cuando capacitamos a las fuerzas de seguridad, que nos falta un montón, no digo que todos lo sepan hacer, pero queremos transmitir la misma recomendación. Dos cuestiones. Por un lado, que no esperen un relato coherente, ordenado, temporalmente ubicado, porque son personas que han sufrido situaciones de violencia durante mucho tiempo. Y el hecho de que no sea ni coherente, ni ordenado, ni temporalmente ubicado, implica que estén mintiendo. Es simplemente cómo esa situación les afectó en su psiquis, como la integridad emocional y psíquica de esa persona, como plantea la ley, se vio afectada. Y en segundo término, que es muy importante que se transcriba tal cual lo dice la víctima. Porque, y disculpen por las palabras que voy a usar, no es lo mismo que yo diga, refirió que la maltrataba y le insultaba, a que dice que la agarró de los pelos y le dijo que era una puta que no servía para nada. A ustedes mismos cuando lo leen les impacta de manera diferente. Y eso da cuenta un poco de la situación de peligro. Además, cuando ustedes que tienen más experiencia que yo se deben estar acordando, los que lo escriben bien no dicen simplemente eso que yo dije, sino que uno ahí se da cuenta el terror psicológico que suelen sufrir muchas de estas víctimas. La composición del grupo familiar en la filmina no se ve bien, es un cuadrito donde si tiene hijos, con quién viven, si es o no discapacitado, porque eso muchas veces, como vimos con la regla de Brasilia, es una situación de vulnerabilidad. Si son víctimas, además de hechos de violencia, solamente son testigos si hay o no hijos convivientes, porque todos estos son elementos que dan cuenta de a cuántos hay que proteger. Otros datos de interés que nosotros denominamos otros indicadores de riesgo, pero que sabemos que tanto para las fuerzas de seguridad, para los operadores judiciales o para los equipos interdisciplinarios, ponerlo como indicador de riesgo y que después termine de una manera fatal y no se haya vislumbrado, le puede traer algún problema, entonces decimos otros datos de interés. El tipo de violencia, porque obviamente que tenemos derecho a ser reparados todos los tipos, pero la violencia de tipo económica a lo mejor mata un poco menos que la violencia de tipo física o sexual, y eso nos da un indicador de en qué momento
de la situación estamos, la frecuencia con que ocurren los actos de violencia. Esto está marcado todo en negrita porque todo es importante. Si esa frecuencia aumentó en el último tiempo, acá dice en los últimos 2 meses, si la víctima está embarazada, ustedes me dirán, ¿por qué es de riesgo? ¿Será de riesgo para el bebé? No, muchos hombres con conductas violentas toman el embarazo como una situación de riesgo para él. Su vínculo, ese vínculo posesivo que quieren establecer con esa mujer que aman y que entienden que su objeto de posesión absoluta está en disputa con ese bebé que llevan en ese momento. En algunos casos la situación se da cuando se produce el parto, otros desde el primer momento del embarazo. Por eso el hecho de estar embarazada es un indicador de riesgo para ella, más allá de proteger al bebé. Si la víctima es discapacitada, si ya recibió asistencia médica a causa de violencia, es decir, un hecho que aunque no llegó a ser delito porque no se dio todo lo que se tiene que dar para que haya una lesión, pero sí implicó intervenciones, también pueden ser del tipo psicológicas, pero fundamentalmente estamos pensando si algún tipo de violencia física le requirió asistencia médica y en ese caso tomarlo como indicador de riesgo, si el agresor tiene antecedentes penales, si consume abusivamente alcohol o consume sustancias adictivas. De nuevo, la adicción no explica la conducta violenta, pero sí sabemos que en estado de ebriedad o de adicción muchas veces el grado de violencia es superior a cuando no está ebrio o bajo los efectos de estupefacientes. Si se encuentra el agresor bajo tratamiento psiquiátrico, que puede representar un riesgo, si tiene antecedentes de actos de violencia hacia otras personas, obviamente la víctima acá puede ser sí, no sabe, por eso es importante a su vez la resolución de la procuradora, que ustedes puedan recabar la mayor cantidad de información posible. Si tiene o no tiene armas de fuego, esto ya lo dije, soy reiterativa, pero es el principal factor de riesgo y si lo tiene hay que pedir que se las retire. Si utilizó las armas de manera intimidatoria, si amenazó a la víctima de muerte o de lesiones graves, porque en muchos casos, cuando es en este contexto, no dice, no va a pasar nada, en estos casos ocurre que cumplen con esa amenaza. Si el agresor ha intentado o ha amenazado con suicidarse y si el agresor es jugador o jugadora compulsiva. Si hay denuncias anteriores y algunos otros datos de interés que son más de tipo procedimental. Y finalmente, ¿cuáles son las medidas solicitadas? Están ahí para que sea de fácil manejo, como plantean las reglas de Brasilia. Nosotros, cuando firmamos el convenio con la Suprema Corte, lo establecimos con un proceso de capacitación que todavía hoy está en curso, pero que nos propusimos que aún aquellos que no pasaran por esa situación, cuando vieran en formulario, supieran más o menos qué preguntarle. Nosotros tratamos de que quien tiene que completar en formulario no le haga tipo una inquisitoria, más o menos del relato cuando le va contando, que vaya completando y si alguna cosa importante le diga, usted sabe si tiene armas, se pone más violento cuando toma, seguramente eso surgió en el relato, si no a estar atrás y si alguna cosita no queda completa, no importa, seguramente habrá otro contacto con la víctima. Pero esperamos efectivamente que este instrumento sirva para tomar rápidamente las medidas de protección y también esperamos que les sirva a ustedes para la investigación penal. Estas recomendaciones, tanto de la ley, de la resolución de la procuradora, del formulario, de alguna manera quieren dar cuenta de la necesidad de poder vincular todas las cuestiones de familia también con el ámbito penal y
a su vez sumar e incorporar lo que venían seguramente conversando, no necesariamente en la clase anterior de hoy, pero sí en el curso anterior, que es la cuestión de los niños, niñas y adolescentes. Los niños y niñas pueden ser testigos o víctimas directas de la violencia de tipo familiar. Nosotros entendemos que los niños y niñas siempre son víctimas de este tipo de violencia. Directas cuando sufren la violencia psicológica y física y sexual sobre ellos, de manera directa, como dice la palabra, e indirecta cuando son testigos de esa violencia, que les afecta a su psiquis y además que perpetúa la naturalización, tanto para el niño que ve cómo es tratada una mujer, como para la niña que ve cómo una mujer ocupa un lugar de sumisión. Entonces, en ese caso, ambos son víctimas de esa situación de violencia, por más que no les peguen, no los aíslen, no los insulten, también son víctimas y ahí hay que jugar con todos los derechos que tienen los niños y ponerlos a resguardo. En la semana anterior, la Secretaría de Niñez de la provincia realizó una jornada en el marco de un ciclo de jornadas donde la licenciada Eva Giberti vino a hablar de abuso sexual. Y previo a su disertación magistral, obviamente, algunos funcionarios dimos cuenta de este tema de la articulación y una de las cosas que planteaba una directora provincial era cómo cuando empezamos a elaborar la guía y el protocolo de articulación había cierta tensión del lado de justicia y seguridad con niñez sobre si prevalecía la ley 12.569 de violencia familiar o la 13.298 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y así es como fuimos trabajando, y aunque una medida de abrigo sea por una cuestión de necesidad tomada de manera directa por el servicio local o zonal, después debe ser ratificada por la justicia. La verdad es que no está tan taxativamente en ninguna de estas dos leyes. Cuando lo mirábamos de la 12.569 le decíamos, si vienen a hacer denuncia de violencia familiar, nosotros la judicializamos. Si no hay delito solo a familia, si hay delito a las dos, y ya está judicializada. Ellos planteaban que no, bueno, lo fuimos construyendo, porque además una cosa son las normas y después es poder tener un abordaje integral y homogéneo en toda la provincia de Buenos Aires. Y cuando ella hizo esa reflexión, yo planteé lo que más aprendí en ese proceso de construcción de este protocolo y guía, es que el concepto de interés superior del niño no puede ser una frase vacía. Hemos visto en sentencias, fundamentalmente en el ámbito civil, que se habla todo el tiempo del interés superior del niño, y uno repasa y dicen, pero a este chico no lo escucharon, a esta nena no le creyeron, la sacaron de un contexto educativo donde estaba realmente bien escolarizada. O sea, se hicieron intervenciones donde claramente lo que menos se tuvo en cuenta es el interés superior del niño, y sí se hizo mucho hincapié en lo formal, o se reiteró muchas veces ese concepto. Entonces, todas estas normativas tienen que ser interpretadas de manera homogénea. El sistema jurídico argentino, como todo sistema, es un conjunto entrelazado de partes donde ninguna puede ser contradictoria con la otra, y en ese sentido, por más que sea una mujer adulta la que hace la denuncia, tenemos que prestar especial atención en los niños, en las niñas, como víctimas directas o como víctimas indirectas. De hecho, estamos promoviendo una reforma al procesal penal para que las entrevistas en cámara Gesell, dos cosas, sean no solamente para los niños víctimas, sino para los niños testigos, y fundamentalmente que siempre
el juez, el fiscal, el que esté allí, esté acompañado de un psicólogo, de algún profesional que esté entrenado para poder conversar con un niño o una niña y no revictimizar. Finalmente, nos queda, como voy a tomarme 5 minutos más, es el último encuentro, así que les pido esa paciencia. 2 cuestiones. Una que lo decía el programa, que era el tema de femicidios. La verdad es que preferí concentrarme en todo lo otro porque espero que podamos trabajar de manera tal que cada vez haya menos femicidios. Y lo último, que lo envié como material, creo que la semana pasada, creo que ya está colgado, es un protocolo que elaboró la Procuración General de Nación en el marco del programa sobre políticas de género del Ministerio Público Fiscal, que entre otras cosas plantea que la investigación con debida diligencia de la violencia contra las mujeres no solo es un compromiso internacional, sino que se ha transformado en una política pública de suma importancia. Y recomiendan 3 ejes para la investigación. La necesidad, primero, de buscar elementos de prueba independientes al testimonio de la víctima, a fin de que no recaiga sobre ella la responsabilidad exclusiva de acreditar los hechos en cumplimiento de los estándares de la debida diligencia. Sabemos y reconozco que muchas veces son delitos que ocurren entre 4 paredes y sin testigos. Probablemente sin testigos de ese hecho específicamente denunciado y que constituye delito, pero sí de todo lo demás. Un vecino que escucha los gritos, no de ese día, no como cuando investigamos una lesión o un homicidio de otro tipo, que necesito saber específico si escuchó los gritos a la hora que ocurrió, sino acá estamos hablando del proceso, si hay niños, niñas, si hay familia, si la veían, si no la veía, si alguna vez le hizo algún tipo de comentario, es decir, que no se centre todo en ella, que no sienta el peso de la investigación penal, aunque, y esto se aplica para trata también, el relato de la víctima tiene un peso enorme. Así como pedimos que no se centre solo en ella, pedimos también que se lo valore mucho, porque no es fácil atravesar todas esas situaciones, animarse a hacer una denuncia y encima dar un testimonio. El segundo punto, que ya también lo tomó la doctora Fargo, es la conveniencia de unificar en una misma investigación la mayor cantidad de hechos para evitar la revictimización y proveer un mejor servicio de justicia, y para tomar en cuenta el contexto y sobre todo hechos previos de violencia en el marco de la pareja y las características propias de la violencia contra las mujeres. Y la tercera recomendación, el deber de prevenir nuevos hechos de violencia, en particular cuando el agresor utiliza o dispone de armas de fuego. Lo dije un montón de veces, lo vuelvo a repetir, aparece en un instrumento del Ministerio Público Fiscal de la Nación dirigido a ustedes, y en ese punto quería plasmarlo. Finalmente, femicidios. Hasta hace muy poco en nuestro país, cuando una mujer era asesinada, le correspondía lo que dice el artículo 80 del Código Penal, como un homicidio cualquiera. Después de con penas interesantes de entre 8 y 25 años. No es que el homicidio no tenga una punición importante, pero como es lógico que se evalúe si es la primera vez que el señor mata, y en este contexto no vamos a esperar que lo haga muchas veces para el monto de la pena. Un montón de situaciones que hacían que a veces en términos criollos, vulgarmente, que no debería hacerlo en una clase, pero voy a utilizar, se la llevaran de arriba. Se trabajó mucho, y es además una lucha de todo el mundo, en incluir el concepto del femicidio. Hay diferentes estrategias, una de ellas es que aparezca como un tipo penal diferenciado. La Argentina fue por el otro camino, que es incluir entre los agravantes del homicidio el hecho de haber sido
asesinada por ser mujer en manos de un hombre en contexto de violencia de género. Ese es el inciso 11 del artículo 80 que indica prisión o reclusión perpetua. También se agravó el inciso primero en el caso de que el homicidio se dé entre ascendientes, descendientes, pareja, exconvivientes, que de alguna manera da cuenta de la misma situación. Lo anterior, el femicidio que no era de pareja, puede ser una violación seguida de muerte en el espacio público. No hay ningún tipo de relación, pero claramente ese homicidio ocurrió porque ella era mujer y me dio una situación de violencia, que es el abuso sexual. Y en inciso 4, que se incluyó la cuestión de género en los crímenes de odio. Para concluir, es muy importante esta cuestión, cuando ya les toque investigar un femicidio, entender todo el proceso y todo lo que estuvimos trabajando. La verdad es que mi única recomendación, sin que sea algo que obviamente les resulte un papelón para ustedes, ahora me van a entender lo que quiero decir, es que investiguemos todo como si fuese un intento de femicidio. Después, según la gravedad, ustedes, la defensa no me escuche, pero digamos, ustedes los que están desde el ámbito fiscal, después se evalúa la carátula, pero así el señor puede recibir un tratamiento importante en relación a la posibilidad de la pena y seguramente no va a haber ningún tipo de excarcelación. La verdad que esta es una recomendación que le escuché a una colega de ustedes en este mismo espacio, en otra actividad que hicimos, y me pareció realmente muy atinente. En ese momento no existía la figura del femicidio. Ella decía: yo trabajo con la policía como si todo fuera intento de homicidio, y después obviamente con seriedad, ¿no? Quiero que me comprendan que no les estoy pidiendo nada, que si es un tirón de pelo no lo van a poder poner como intento de femicidio, pero las situaciones graves que les dé herramientas a ustedes para disponer alguna aprehensión, para tener un tiempo, porque esa mujer necesita mucho acompañamiento que no es el de ustedes, pero a veces para que ese acompañamiento pueda empezar es necesario que ese hombre no siga molestando. La libertad es un bien muy preciado, pero la vida también. Y ahí es donde quizás este fuero es el que tenga la atención más alta en esta materia, y nosotros desde afuera a veces somos críticos, esperamos que esto les sirva para poder evaluar correctamente hasta dónde la protección y hasta dónde la restricción de la libertad. Finalmente les cuento el trabajo práctico, que sí estoy segura que ya Inés lo colgó. Son 3 preguntas. La primera dice: a partir del concepto de acceso a la justicia con perspectiva de género, mencione y describa brevemente por lo menos 2 mecanismos que existan para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Pueden ser internacionales, nacionales o provinciales. Y B, proponer y describir brevemente por lo menos 2 nuevos mecanismos. 2, mencionar 2 países que incluyan en su legislación la figura del femicidio o feminicidio, está en la bibliografía, compararlo con la legislación argentina, describiendo brevemente bajo qué forma aparece, como les decía, si como tipo penal autónomo o como agravante de un tipo ya existente. Y el tercero, que es el de más elaboración, a partir del caso de violencia de género que se presenta a continuación, mencione qué indicadores pueden ubicarse que deban ser tenidos en cuenta para realizar una evaluación de riesgo. No voy a leerles el caso. La fecha de entrega de este tercer trabajo práctico es el viernes 14 de noviembre, porque el lunes 17 ya nos vamos a encontrar para hacer la integración, así que aunque sea el fin de semana, para poder corregirlos y que tengan toda la información. Sinceramente espero que les haya sido de utilidad, que además nos haya permitido, como ha ocurrido en algunos casos, establecer un vínculo para trabajar en conjunto todas estas problemáticas. Estamos finalizando este encuentro con el contexto de un femicidio en Paraná, donde la chica había hecho denuncias previas. Y esto es lo que tenemos que evitar.
Quizás el femicidio cero es una utopía mientras no se erradique la cultura patriarcal, pero por lo menos que aquellas mujeres que en algún momento tienen la capacidad de pedir ayuda y llegan a hacer la denuncia, que reciban todo el acompañamiento estatal para que esa mujer no termine siendo víctima de femicidio. Muchas gracias a todas y a todos.